puertas que generan entrada demoníaca. Vamos a ver algunas puertas que generan entrada demoníaca, pero antes quiero leerles una cita bíblica que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo en nuestras vidas. No hay que darle lugar al diablo. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de puertas que generan entrada demoníaca, ¿sí? Y lo primero que vamos a estar viendo, una puerta grande y espaciosa que genera entrada demoníaca en el ser humano, es los pecados generacionales, ¿sí? Pecados que cometieron nuestros familiares, ¿sí? Pecados que por ser recurrentes dentro de la familia se han vuelto una maldición y que afectan de generación en generación a diferentes miembros de una familia. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Resulta que el abuelo era bien borracho y bien mujeriego, ¿sí? Y luego el abuelo tiene 7 hijos y de esos 7 hijos, 2 salen bien borrachos y bien mujeriegos. Y luego todos tienen hijos y resulta que el abuelo tiene nietos que también son borrachos y bien mujeriegos. Maldición generacional que se forma a través de pecados generados recurrentemente dentro de la familia. Entonces, una puerta que puede dañar a una persona o a un hijo de Dios son los pecados generacionales convertidos en maldiciones generacionales, ¿sí? Pecados generacionales y maldiciones generacionales. Es una puerta donde el enemigo entra a dañar la vida de las personas. Es por eso la importancia que usted y yo debemos de saber, ¿sí? Si nuestros antepasados no vivieron de una manera desordenada a Dios, y si usted mira que alguien de su familia o usted mismo está teniendo ciertas actitudes que su abuelo o su papá tuvieron, actitudes reprobadas que generan problemas, es bien importante que se pueda romper con estos pecados generacionales. Es bien importante que se pueda romper con esa maldición generacional en el nombre de Jesucristo, para que ya no tenga efecto sobre su vida. Esta es una puerta, hermano, donde mucho pueblo está siendo dañado. ¿Qué otra puerta hay por donde entran los demonios en la vida de un cristiano? Los sentidos. Esta es otra puerta. Los sentidos es otra puerta por donde los demonios pueden entrar en la vida de una persona o de un cristiano, ¿sí? A través de la vista, a través de lo que miras. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Sí? Personas que miran películas eróticas, ¿sí? Miran las películas eróticas. Cristianos miran películas eróticas y sienten un deseo de saciar ese deseo sexual, van al baño y entran en pecado de masturbación. Otros miran pornografía, ¿sí? O otros puede ser lo que estás escuchando, o sea, todos los sentidos del cuerpo humano, lo que escuchas, qué tipo de música estás escuchando, a qué personas estás escuchando hablar. Acuérdate de lo que dice la Escritura.
que así como la fe viene por el oír, también viene la apostasía. Es decir, hay espíritus que entran en la vida del creyente a través de lo que estás escuchando. Entonces es bien importante que cuides qué es lo que miras, qué es lo que escuchas, qué es lo que tocas. Una puerta ancha es a través de los sentidos, ¿sí? ¿Qué otra puerta? Los pecados propios. Los pecados propios, pecados recurrentes. Dice la Escritura claramente, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. ¿Sí? Pecados recurrentes como los pecados sexuales, ¿sí? Si tú eres un cristiano soltero, tal vez estás en un pecado de masturbación, tal vez estás en un pecado que estás teniendo relación sexual fuera del matrimonio. Pecados recurrentes como la mentira, que al hacer estos pecados de comienzo sentías arrepentimiento y ibas delante de Dios y le pedías perdón, pero cada vez este deseo se fue aumentando. Ahora ya no nada más es un deseo carnal, no, ya hay un espíritu que está alimentando con más fuerza ese deseo carnal, porque a veces no se sabe hacer diferencia entre el espíritu de, vamos a decir, el espíritu que te lleva a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Y los deseos carnales. Primero es el deseo carnal, pero ese deseo carnal, si lo haces recurrentemente, da entrada a un espíritu, ya sea de fornicación. Y ese espíritu de fornicación alimenta fuertemente tu deseo carnal. Entonces ya no puedes parar de fornicar. Ya no puedes parar de ver pornografía. Ya no puedes parar de hablar malas palabras. Ya no puedes parar de enojarte de la nada. Los pecados propios es una puerta muy grande. Dentro del matrimonio como pareja, como una sola carne, los pecados propios que dañan a un matrimonio, lamentablemente la mayoría de las veces es la sexualidad, el sexo anal y el sexo oral, ¿sí? Y sabe que mucho disputas se han hecho por estos temas, que si es o no es pecado el sexo oral, que si es o no es pecado el sexo anal. Pues bien fácil y sencillo. Yo creo que el ano, ¿sí? El recto Dios lo puso ahí para defecar y nuestra boca, hermano, para bendecir. Entonces hay que utilizar la relación sexual de la manera natural, ¿sí? De la manera natural. Porque cuando ya se hace de otra manera que no es natural, oral o anal, entonces ya hay un deseo desenfrenado, y ese deseo desenfrenado le da entrada a un espíritu, ¿sí? De lascivia, a un espíritu de inmoralidad sexual, y esa área se fortalece y entonces ya estás cayendo tú bajo el yugo de un demonio. Entonces es bien importante que te des cuenta que otra puerta son los pecados propios. Puerta número 1 que te he mencionado, pecados generacionales. Puerta número 2, a través de los sentidos. Puerta número 3, los pecados propios. Número 4, la falta de perdón. Esto, hermano, esto es algo tremendo. Aunque el cristiano se sabe la escritura, la falta de perdón es una puerta que muchos tienen abierta y no la quieren cerrar. La falta de perdón. Aunque saben que nuestro Señor Jesucristo dice claramente que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. A pesar de que se sabe esto,
muchos no pueden perdonar. Muchas personas han sido maltratadas en palabra o físicamente y no pueden perdonar al esposo, no pueden perdonar el esposo a la esposa, no se puede perdonar a los papás, a la familia, a algún amigo, no se puede perdonar a un hermano de la iglesia. La falta de perdón es una puerta para que espíritus entren en tu vida. ¿Por qué? Porque si hay falta de perdón en tu vida, aunque tú le pidas perdón a Dios por tus pecados, pues Dios no te perdona, porque necesitas perdonar. Y dice la Escritura claramente, ¿sí? Dice claramente que Dios permite que estas personas que no perdonan sean entregadas a los verdugos, a los demonios, que sean entregadas a los verdugos. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que se necesita perdonar. Se necesita perdonar. Una puerta muy grande es la falta de perdón. La falta del perdón es una puerta muy grande donde muchos demonios están entrando en la vida de los cristianos. Hermano, ponga atención a estas puertas para que las cierre. Porque Cristo viene pronto por una iglesia limpia y sin mancha y resplandeciente. Qué importante es poder discernir estas puertas y accesos que generan derechos legales para que los espíritus vengan a tomar posesión de un área de nuestras vidas. 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Teléfonos que tenemos en cabina: 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Otra puerta son los pactos. Pactos, ¿sí? Pactos que hayas hecho para conseguir dinero. Me he tocado con casos de personas que han hecho pactos con la muerte, pactos con el diablo, pactos con Pancho Villa, pactos con la niña Aurorita, pactos con alguna logia como la masonería. Me he encontrado con personas que han hecho pactos a un ídolo o a alguna secta, ¿sí? El hacer pactos es una puerta de acceso para los demonios porque está cediendo derecho legal. Entonces estos pactos se tienen que romper. Esos pactos se tienen que cancelar en el nombre de Jesús y dejarlos sin autoridad sobre su vida, y que los demonios que entraron a través de esos pactos salgan fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que si usted ha pactado con algún ídolo, es necesario ministrarle liberación a través de los traumas, ¿sí? A lo largo de la vida nosotros vivimos diferentes sucesos, ¿sí? Y muchos de estos sucesos pues son difíciles y tristes. Entonces, algunos de estos sucesos generan traumas. Te pongo un ejemplo. Desde pequeño tú mirabas cómo tu papá golpeaba a tu mamá. Y cuando tú miraste que tu papá golpeaba a tu mamá, hubo un asombro en ti, de tal manera que se convirtió en un trauma. Bueno, este trauma genera acceso. El trauma es una puerta. Tal vez tú fuiste secuestrado. Este es un trauma. Tal vez sufriste de golpes, se te formó un trauma, un maltrato psicológico, ¿sí? Un susto. Son traumas que perjudican la vida de una persona. ¿Por qué nosotros damos el consejo de que no miren películas de terror? Una, porque la mayoría de las películas de terror traen ocultismo verdadero, ¿sí? Es decir, traen brujería y hechicería verdadera. Ponen las estrellas de 5 picos, ponen las velas, ponen la sal, prenden lumbres, pasan a las personas por fuego, hacen pactos, hacen consagraciones, venden su alma al diablo. O sea, la mayoría de las películas de terror
ponen cosas verdaderas, porque lamentablemente en el cine se mueve la brujería y todo el ocultismo. Entonces, es por eso que nosotros les aconsejamos que no vean películas de terror. Y otra de las cosas es porque también generan traumas. ¿Por qué cree usted que las películas de terror parece que todo está muy tranquilo y de repente te sale una escena que te genera un espanto? Te genera un espanto. Y luego en la noche esa misma escena viene y te despierta. ¿Sí? Esa escena que te generó un espanto donde la película estaba media tranquila y luego música de suspenso y de repente una escena brusca, fuerte, donde sale un demonio, una mujer poseída, un hombre poseído y te genera un susto. Y luego por la noche sueñas y te levantas con esa misma escena. Esto es un trauma, ¿sí? Y esa es una puerta de acceso para los demonios. ¿Qué otra puerta? La brujería. ¿Cómo se abren las puertas de brujería? ¿Sí? Una, si consultas brujería. Si fuiste para que te leyeran las cartas, para que te leyeran las runas, para que te leyeran el agua, si fuiste para que te barrieran, si fuiste para hacer un amarre, cualquier tipo de consulta que hayas hecho con brujería es una puerta, es un derecho legal que genera que entren espíritus sobre tu vida. Si sufres de brujería, mira, algunas personas me han dicho, o sea, pero ¿cómo un cristiano puede sufrir de brujería? Pues no pasa una semana que no ministre a cristianos que están bajo brujería. No pasa una semana. ¿Qué es lo que sucede? Si una persona te desea hacer una brujería, ¿sí? O una hechicería, te lanzan un hechizo. Vamos a suponer, te lanzan un hechizo o te levantan un altar o te hacen un entierro. Ok. ¿Qué poder tiene el entierro? ¿Qué poder tiene el altar? ¿Qué poder tiene el hechizo? En sí, no tiene poder. Lo que tiene poder es el demonio que opera a través de ese altar, el demonio que opera a través de ese hechizo, el demonio que opera a través de ese entierro. Esos demonios, cada hechizo, cada altar lo hacen con demonios y esos demonios te rodean, ¿sí? Esos demonios van y te rodean y andan alrededor de ti. No pueden llegar a ti. No pueden llegar a ti, ¿sí? Porque tienes una vida de santidad. No pueden llegar a ti porque está rociado con la sangre de Jesucristo. Pero cuando hay un pecado, cuando la persona genera un pecado, recuerda, la brujería, la hechicería, anda en los aires. Los demonios que te enviaron a través de la brujería andan en los aires, rondándote. Cuando ellos ven que cometes un pecado y que no hay un arrepentimiento, eso para ellos es una puerta porque es un derecho legal que les da acceso. Entonces entran. Y es por eso que la gente sufre de brujería, sufre de hechicería. Ok, dicen las personas, es que yo oro a Dios, yo hago esto, yo hago aquello. Sí, pero cuando entró la brujería, hubo un descuido. Por eso es bien importante estar siempre alertas. De esta manera entra la brujería en la vida de un cristiano. Cuando hay un descuido espiritual, esa brujería que te envían los demonios que andan alrededor tuyo, entonces cuando ven ese descuido, cuando no ven el arrepentimiento, entran. Y entonces si te hicieron brujería para que estés como loco, se vuelve realidad con un demonio de locura y trastornan tu mente. Y ese demonio de locura trae un demonio o un espíritu de nervios, y otro de estrés, y otro de pánico, ¿sí? Y total, ya te rodearon, y luego hablándote todavía. Es algo tremendo. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta que en todo tiempo, amado hermano, debemos de estar confesando nuestros pecados a Dios. No le demos lugar al diablo. No debemos de darle lugar al diablo en nada. La Escritura dice
Dice claramente la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que, hermanos amados, la Biblia dice claramente que tenemos que andar con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted, al escuchar estos temas, está adquiriendo inteligencia espiritual, porque hablamos temas espirituales de guerra espiritual. Entonces usted está adquiriendo inteligencia espiritual. Estas son algunas puertas que el cristiano puede tener abierta, y que a consecuencia puede haber espíritus que le estén atormentando. Pecados generacionales, pecados propios, traumas, pactos, brujería, falta de perdón, y a través de los sentidos. Son algunas puertas que pueden estar abiertas. Así es que es bien importante que usted se pueda dar cuenta que hay puertas generales que ocasionan entrada de demonios. Puertas generales que ocasionan entrada de demonios.